En una ocasión, un personaje bíblico no solamente mintió, no solamente pecó, sino que también cometió adulterio, abuso y también homicidio intelectual. ¿Cómo se sintió? Definitivamente se sintió terrible. ¿Por qué? Porque era una persona que amaba mucho a Dios. Y uno se explica a veces, ¿cómo puede ser que una persona ame a Dios y a la vez después haga ciertas cosas? Nos cuesta trabajo entender, pero el ser humano es tan complejo a veces y no podemos con facilidad entender. Hay momentos en que estamos muy bien, estamos arriba, y hay momentos en que nos toca estar abajo. Eso no es justificable. Cada uno debería buscar la manera de estar seguro en el Señor, a su nombre. En Jeremías 29:10 dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué había pasado? Había sucedido de que el pueblo del Señor, a quien el Señor muchas veces protegió, ayudó, le ayudó en muchas batallas, ese pueblo del Señor fue desencantándose. Cuando a veces uno tiene comida, no tiene ladrones cerca, no hay enemigos, no hay guerras, cuando sus semillas producen buenos frutos, cuando sus animales ponen buenas crías, cuando llenan la pancita, cuando los hijos están bien, la casa está bien, la ropa está bien, todo está bien, muchas veces se van olvidando de Dios. Y eso es lo que ocurre. Lo mismo en la actualidad. Cuando uno le va yendo bien el negocio, cuando uno está bien de salud, cuando uno está bien financieramente, entonces no hay tanta preocupación y uno se va, no tiene mucho compromiso de orar. No necesitamos estar en la ruina para orar. No necesitamos estar muy gravemente enfermos para orar. Eso debe ser una rutina, en el buen sentido de la palabra, una disciplina espiritual por amor. Debe ser algo que nazca de nosotros, sea que tengamos un pan en la mesa o no tengamos nada. Eso debería ser algo voluntario, una gratitud de parte del Señor. ¿Se acuerdan cuando Job estaba en toda su riqueza y su esplendor? 7,000 ovejas, 500 yuntas de bueyes, hay cientos de camellos, de asnos, y tenía muchos pastores, trabajadores, sirvientes, cantidad, 10 hijos, y hasta se daba el lujo, decía: oh, si mis hijos han pecado, ellos son 10, voy a hacer diariamente 10 sacrificios por mis hijos. Entonces, 10 ovejas va a matar, wow, debe tener mucho dinero. Sí, era el hombre más rico del oriente. Estaba todo bien, pero cuando Satanás empezó a atacarlo y le robaron sus bueyes y sus ovejas fueron exterminadas por unos rayos del cielo, y se llevaron las asnas y los camellos los robaron y mataron a sus sirvientes, a sus pastores, y los hijos que estaban reunidos en una casa del hermano mayor en el banquete, le cae el techo encima, la casa se desploma porque soplaron vientos demasiado fuertes. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó en nada. No hay hijos, no hay trabajadores, no hay el medio para producir porque se robaron sus animales, no tiene nada. Y encima todavía luego le vino una sarna maligna a la enfermera. Pero él en ningún momento se quejó. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ya. Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, en las buenas y en las malas adoró a Dios. Cuando su esposa le dijo: mira lo que te ha pasado, estás que te rascas, ya no tienes ni uñas, como decir, para que te rasques, tienes que rascarte con un tiesto ahí, porque en la cabeza hasta los pies está la sarna ahí por todo tu cuerpo. Eres como un desperdicio humano. No es que literalmente diga eso, estoy parafraseando. Entonces, y él le dijo: mujer, estás hablando como una mujer necia. ¿Qué? ¿Solamente recibiremos los buenos y los favores, las buenas cosas de Dios? ¿Y acaso no recibiremos los males? Dijo. Como decir, ¿tú quieres agradecer a Dios solamente en las cosas buenas y en las cosas malas no? ¿Quién dice que la vida solamente es para momentos buenos? No es así. Y tiene razón.
Nosotros muchas veces cuando todo marcha bien, estamos felices, todo tranquilo, pero ¿está usted preparado para las cosas malas? ¿Está preparado para una enfermedad terminal donde ya no hay cura? ¿Está preparado usted para una quiebra financiera total de tal manera que usted ponga en riesgo su casa, todos sus bienes, sus cosas y se quede literalmente en la calle? ¿Está usted en esas circunstancias? ¿Ah? Entonces, ¿qué hacer? Yo muchas veces procuro entender cómo Dios obra y a veces la parte donde uno de repente dice, esta es la regla, y no siempre se sigue esa regla. En la Biblia se señala de que el pueblo de Israel estaba un tiempo unido, marchando muy bien en el tiempo del rey David. Luego en Salomón también estaba muy bien, pero en el tiempo del hijo de Salomón, Roboam, se dividió el reino en Israel y Judá, dos partes. Es triste cuando se divide la nación del Señor. Y los de la parte norte de Israel fueron invadidos por los asirios y ellos los sometieron. ¿Quedaba Judá? Todavía habían algunos que adoraban a Dios, pero pasó el tiempo y se cumplió algo, una profecía, que decía que los babilonios iban a venir a invadirlos y los iban a someter 70 años. Pero también había una promesa aquí, porque luego dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Había una profecía, Jeremías fue usado por Dios. Dijeron, a ustedes les va a tocar sufrir 70 años en Babilonia. Se cumplió. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitió, dice la Biblia, sitió alrededor de toda Jerusalén, rodeó el territorio de Judá, sometió a la gente, se robó todos los utensilios de oro que había en el templo, destruyó los muros de la ciudad, se llevó esclavos a la gente, o sea, los sometieron. ¿Cuánto duró ese sometimiento? 70 años. La ciudad abandonada, no habían habitantes, las casas desiertas porque se fueron todos. Estaba todo desierto, el templo saqueado, los muros estaban como ruinas, así que eran la vergüenza de las naciones. Miren de cómo están estos que decían que su Dios era fuerte y nosotros le decíamos, ¿cuál Dios si no lo podemos ver? No, es que Jehová es un Dios invisible, y se burlaban las naciones. Aunque nosotros sabemos que todo lo que podemos ver o tocar o percibir por los sentidos es perecible. Este vidrio que está aquí lo podemos ver, lo podemos tocar y se va a consumir, se va a quemar. No va a durar para siempre porque es material. La madera se va a polillar, hasta el fierro que es tan duro se va a oxidar. Todo lo que podemos ver y tocar se va a acabar, se consume porque es físico, es material. Pero Dios es invisible. Si pudiéramos verlo, se acabaría. Sería material si lo podemos tocar. Pero Dios no se puede tocar, no se puede ver. Pero sí es como el viento que se puede sentir. Y deja sentir su presencia y nos hace ver su poder, que es el Dios soberano de ayer, de hoy y por todos los siglos. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. 70 años. Uno diría, pero no sabe lo que hizo el pueblo del Señor. Cómo abiertamente se rebeló, cómo estaban dando en sus pecados, cómo figurativamente dice, adulteraron con otros dioses, siguiendo a dioses falsos de madera, de piedra. ¿Cómo hicieron eso? Luego de saber por sus antepasados las grandes maravillas que Dios había hecho. Les hizo cruzar el Mar Rojo, las plagas que hubo en Egipto, luego en el desierto los alimentó milagrosamente con maná, el pan del cielo, salió agua de la roca, llegaron a la tierra prometida, ganaron un sinnúmero de batallas y Dios los guardó, los protegió, y a pesar de todo eso se rebeló. Es así como nosotros a veces no nos damos cuenta que hay mucha gente que está sin trabajo. ¿Y usted ha agradecido a Dios porque tiene trabajo?
Hay gente que no ha comido el día de hoy, centenares y quizás miles de personas que no han comido el día de hoy. Y si usted tuvo un bocado de comida en la boca, ¿es consciente de eso? Que el Señor ha prometido: si yo alimento a las aves, también te alimentaré a ti. Dios es bueno. Que en este momento hay miles de personas en una cama de hospital, pero usted está aquí en el templo, en la casa del Señor. Hay mucha gente, países enteros, que está prohibido que se reúnan a hacer cultos y escuchen la palabra de Dios. Prohibido aplaudir o alabar a Dios. Los matan. Pero usted está en una casa de oración y usted puede cantar, alabar al Señor con libertad. Usted puede gritar gloria a Dios. Algunos de ellos se reúnen incluso en los subterráneos, hasta en las alcantarillas, y alaban al Señor despacito. No voy a hacer que escuche a alguien que vea y llame a las autoridades. Las Biblias las tienen que esconder, camuflar, porque si le descubren, pena de muerte. Pero usted tiene la Biblia en su mano y quizá nunca la lee. Usted tiene la voz para poder cantarle al Señor con libertad, pero a veces estamos pesados para eso. Entonces, aquí se dispone lo siguiente. No podemos comprender cómo el Señor puede ser tan misericordioso con nosotros. Fue misericordioso con el pueblo de Israel. 70 años le dijo estarán en Babilonia los de Judá. Pero luego yo regresaré, dice. Se cumplen los 70 años y yo os visitaré. ¿A cuánto le gusta la visitación del Señor? Podemos invítale a tu casa, invítale a tu vida, invítale a la toma de tus decisiones, invítale que te acompañe a todo lado. Si vas al mercado: Señor, ven conmigo, por favor, visítame. Señor, visítame aquí en mi cama, estoy con un poco de malestar. Señor, visítame cuando yo tenga que irme a mi trabajo. Señor, visítame, acompáñame cuando esté viajando en la combi, en algún bus. Señor, visítame en esta situación, y pedir al Señor que esté con nosotros. Y aunque no lo podemos ver, sabemos que el Señor está, porque ha prometido: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. El pueblo pecaba, pero el Señor todavía le hace buena promesa. El pueblo es rebelde, pero el Señor lo sigue amando. Yo no comprendo eso. Nuestra humanidad es difícil, ¿no? O sea, alguien nos hace sufrir demasiado y eso despierta en nosotros sentimientos contrarios, ¿no? Como decir: ¿por qué me estás haciendo sufrir? Eso me amarga, me molesta, tengo que hacer algo contra ti. Pero Dios no es así. El pueblo del Señor pecaba, pero Dios lo seguía amando. Bendito sea el Señor. Y por eso que vemos nosotros, cuando Él dice: yo os visitaré, yo despertaré sobre vosotros mi buena palabra. O sea, posiblemente ellos tenían alguna referencia, ya no tenían en Babilonia. ¿Quién les iba a predicar? ¿Cómo iban a ir al templo? No había templo en Babilonia. Tenían que estar sirvientes, esclavos. Por ahí de repente recordaban: oye, ¿te acuerdas que te cantábamos esto para Jehová? Oye, ¿te acuerdas lo que estaba en la ley de Moisés? Esto. Una referencia, algo vago. No era lo mismo. Cuando uno ya no está en la casa del Señor, poco a poco se olvida algunas cosas. Recuerda otras, pero no está como cuando uno está siempre, constantemente. Cuando uno constantemente está, se nota la diferencia. A un cantante de música secular lo entrevistaron y él tenía todo su cuello, parte de su cara, tatuajes, piercing, un peinado estrafalario, una ropa bastante extravagante. Y entonces cuando le entrevistan le dice: ¿y dónde aprendió usted a cantar? En la iglesia. ¿A usted iba a la iglesia de niño? Sí, yo iba a la iglesia. ¿Cómo llegó a la iglesia? Mi abuela me llevaba a la iglesia. Yo no quería ir a la iglesia, pero la abuela me llevaba y me daba un dulce y me decía: ya, vamos a la casa del Señor, esto de acá. Y ya yo iba a la casa del Señor. ¿Y qué pasó? Aprendí a cantar ahí, en la iglesia. Ah, mira, qué bueno. ¿Y tú te acuerdas algún corito? Sí, pero me da vergüenza. Vamos, échate un corito.
algo, canta. Si tú ibas a la iglesia, debes acordarte de un corito. No sé, a ver, canta la varilla, y de repente te acuerdas. Y el hombre, sí me acuerdo. Y empezó a cantar un poquito. Y entonces, dice, no quiero seguir cantando, me va a dar ganas de llorar. Entonces tú tienes que regresar a la iglesia porque el Señor te toca por ese lado. Entonces, mírenme, Dios es tan bueno. A veces los seres humanos se rebelan, se apartan de Dios, se apartan de Él y no son agradecidos. El Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda, Él te perdona todas tus iniquidades, sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores, de misericordia, te renueva como el águila. Él sacia de bien tu boca. Pero nosotros nos olvidamos, rebeldes, y a veces decimos: pero creo que Dios me las va a cobrar todas porque yo soy muy rebelde, soy muy terco, soy muy desobediente a Dios. Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que Dios nos sigue amando. Bendito sea el Señor. En el versículo 11 de Jeremías 29 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque nuestras circunstancias no parezcan las más buenas, Dios todavía tiene buenos planes para nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Todavía el Señor dice: oye, yo tengo planes para ti, tengo propósitos que he trazado, eso no lo voy a cambiar. Dice: ¿qué? Yo todavía estoy en los planes de Dios, pero si yo me he rebelado, Dios todavía me considera a mí, pero si yo me alejé de Dios, ¿cómo va a aceptar a un pecador como yo, habiendo otras personas? No puedo creerlo. Dice la gente: yo no puedo comprender cómo es Dios. No puedo comprender cómo me ama a pesar de mi maldad. No me cabe eso en la mente. Pero el Señor es así. Por eso la palabra de Dios dice que Dios es amor. No solamente que tiene amor, sino que es amor. Y el Señor, la verdad es esta: Dios nos ama. A pesar de, nos ama. Con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores, Dios nos sigue amando. Si usted mató a 100 personas, todavía Dios le sigue amando. Por supuesto que Dios no aprueba el pecado. No le gusta el pecado, las acciones. Pero a las personas sí las ama. No ama nuestro pecado, no aprueba lo que hacemos, pero a nosotros, la esencia de nosotros, nos ama. Nos extiende la mano para levantarnos, nos sostiene con sus dos brazos, nos socorre cuando estamos angustiados, cuando estamos con tristeza, con pena. El Señor nos levanta, a su nombre y gloria. Él es bueno. Bendito sea el Señor. En Salmo 137, versículos del 1 al 4, dice así: Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Miren, estaban en una condición lamentable. No es bonito estar como esclavos, no es bonito estar sometidos, pero a pesar de eso, hasta los extraños, los que no son del Señor, le dijeron: oigan,
Ustedes saquen el arpa, pónganse a cantar los cánticos de Jehová. Es bonito cuando ustedes cantan. Hasta los extraños querían escucharlos. Y decían, ¿cómo vamos a cantar si nosotros estamos en esta condición? Estamos tristes. ¿No se dan cuenta que ustedes nos están sometiendo? ¿No se dan cuenta que no tenemos motivo para alegrarnos? No, alégrense. En otras palabras están diciendo, canten y bailen. Hagan algo porque nos gusta verlos alegres. Pero ellos estaban en una condición triste. Pero es que algo ocurre. Por eso el salmista dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Cuando uno alaba al Señor se rompen las cadenas. Y empieza el gozo espiritual. El gozo espiritual no es igual que la felicidad o que la alegría humana. El gozo espiritual, como su nombre lo dice, es espiritual. Y por encima, aunque tú estés de repente con una enfermedad grave, estés en una situación complicada, el gozo espiritual es mayor, hace que se disipe, que se olvide toda esa situación y solamente te conectas tú con Dios y Dios te toca con su poder y disfrutas del gozo. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Claro, la gente no va a entender. Tú de repente regresas a la casa y dices, ¿cómo estás? Y tú le dices, estoy con gozo y estoy en victoria. Dicen, ¿qué? Oye, pero si tú le debes aquí a la bodega y en el mercado le debes al pollo, le debes a los abarrotes. Además, por aquí tus hijos están rebeldes, tu esposa se ha ido con otro hombre y tantas cosas. ¿Cómo vas a estar así? Dice, no sé, yo vengo de alabar al Señor, vengo con gozo. Dice, no, está loco. ¿Cómo va a estar alegre si su vida es un desastre? Es que no pueden entender que a pesar de eso, esta persona tiene la fe, está en pie de guerra, está luchando todavía, cree, tiene la convicción de que el Señor se va a encargar de ordenar todas las cosas. Amén. Que el Señor es poderoso, su poder no ha menguado, no ha disminuido. Es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que se cumple también lo que dice el Salmo 30, versículos 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, dice la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Alabemos al Señor en las buenas y en las malas. Bendito sea el Señor. Si el Señor dice, te voy a visitar. Yo sé que estás en tristeza, estás en sufrimiento, pero te voy a visitar. Voy a venir hacia ti. Voy a ayudarte, voy a bendecirte, te voy a levantar. Tengo planes para ti. Eso no se ha ido. Una cosa es que te digan, tengo planes. Y otra cosa es que ejecute esos planes. Bendito sea el Señor. Que el Señor diga, yo lo voy a cumplir. En Jeremías 29, versículos 12 y 13, dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué lindo. Bendito sea el Señor. Me invocaréis, vendréis y oraréis a mí. Yo os oiré, dice. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, esto significa de que antes seguramente buscaron, pero no de todo su corazón. Posiblemente han aguardado alguna esperanza de acercarse a Dios. Pero Dios ahora está diciendo, no se trata de lo que tú digas, sino que yo vendré. Tú me vas a buscar, vas a escuchar mi voz. Cuando tú orares de todo vuestro corazón. Bendito sea el Señor. Es como cuando una persona está alejado del Señor, igual que los cautivos en Babilonia, pero sin remediar
esa situación, más allá de amenazas, críticas, los que buscan al Señor de todo corazón, el Señor los protege. Daniel estaba en Babilonia. El edicto del rey era que nadie puede hacer oración a ningún otro Dios, solamente a la imagen del rey que estaba ahí, la imagen de oro. Y todo aquel que desobedezca este edicto tenía que ser lanzado al foso de los leones hambrientos. Y Daniel, como dice la Biblia, que se fue a su casa, abrió las ventanas y oró. Él oraba en dirección hacia Jerusalén, ¿no? Supongamos que Jerusalén está hacia el oeste, entonces él oraba hacia allá, como anhelando Jerusalén, porque en Jerusalén estaba la casa de Dios. Y entonces él extendía sus manos y oraba, como lo solía hacer siempre, dice. ¿Cómo lo hacía siempre? Daniel oraba 3 veces al día. Y todos sabían que ese era su único punto débil, que era muy disciplinado y oraba a su Dios siempre. Y a pesar de las amenazas de muerte, él dijo, no, aquí no hay nada. ¿Quién va a ser más importante que Jehová? Yo voy a ir a hacer mi oración. Y lo hizo. Cuando los guardias ven eso y lo arrestan y lo llevan ante el rey, dijo, rey, tú diste esta orden de que va a ser echado al foso de los leones todo aquel que ora a otro Dios que no seas tú. Y él dijo, es cierto, yo hice ese edicto. Pues entonces tienes que hacer esto con Daniel, porque él con las ventanas abiertas ha orado y la gente se da cuenta, él está orando a su Dios Jehová. Así que se tiene que cumplir esta ley. Y entonces el rey tenía pena porque estimaba mucho a Daniel. Ese día él no podía dormir casi. Tenían que echarlo al foso de los leones a Daniel. Y lo echaron. Muy de temprano, apenas empezó a amanecer, el rey fue rápidamente a buscar y empezó a gritar, Daniel, ¿estás vivo todavía ahí? Y Daniel dijo, aquí estoy, mi señor. Jehová envió su ángel que cerró la boca de los leones. O sea que el Dios protector estaba ahí. Y dijo, porque delante de tus ojos, oh rey, ciertamente yo no he cometido una falta, le dijo. Sáquenlo, por favor, abran, muevan la piedra. Y salió Daniel. Algunos dicen, seguramente los leones no tenían hambre. Daniel se quedó inmóvil ahí y no le pasó nada. No, pero dice que cuando el rey mandó que los hombres malvados que habían atentado contra Daniel sean echados en el foso de los leones, a la entradita nomás los leones zarparon sobre ellos y empezaron a devorar. O sea, sí tenían hambre. Tenían hambre los leones. Entonces vemos ahí el milagro del Señor, porque el Señor protege a todo aquel que le busca, a todo aquel que invoca su nombre de veras, dice el Salmo. No solamente cuando estás en emergencia, no solamente cuando vas a caer en la cárcel, no solamente cuando estás en el hospital, sino que el Señor siempre, siempre, siempre extiende su mano a aquel que realmente le invoca de veras. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. No comprendo cómo me puede amar a pesar de mi maldad, a pesar de mis fallas. Pedro había sido un apóstol que siempre estaba al lado de Jesús. Quizá el más famoso de los apóstoles que estaba siempre allí era Pedro. En su círculo más íntimo, de 3 amigos más cercanos, estaba Pedro, Juan y Jacobo. Pedro estaba ahí. En los momentos más importantes estaba Pedro. Si alguien tenía que aprender y no se quedaba callado para preguntar algo, ese era Pedro. Estuvo más de 3 años al lado de Jesús, aprendiendo de Jesús. Y un día, cuando el Señor dice, he aquí ciertamente uno de vosotros me entregará. Y entonces Pedro dijo, nunca tal cosa acontezca, que así fuere yo, jamás me avergonzaré de ti. Y entonces el Señor le dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y él no podía creerlo. En su mente no cabía eso. Sin embargo, todos sabemos que así fue. Pedro negó a Jesús. Negar es algo grave, grave, grave.
negar a Jesús. No se ocurra hacer eso ni en broma. Pedro negó a Jesús y en la Biblia se detalla cómo lo negó, ¿no? Ante una mujer. Y la Biblia dice que él incluso maldijo, o sea, habló malas palabras. Ya no parecía un buen cristiano, Pedro. Pero, ¿cómo habrá sido la mente de Pedro? El día que el Señor, luego de haber resucitado, se va a la playa y los apóstoles habían vuelto a hacer de su vida antigua. Había por lo menos 7 de los, esto está en el libro de Juan. Fueron a pescar como lo hacían antes. Pedro era pescador, estaba ahí. Andrés era pescador, estaba ahí. Juan, Jacobo, estaban ahí, eran pescadores. Estaban otros más, o sea, se jalaron de repente a otros que no pescaban. Se fueron a pescar, o sea, ya no estaban viviendo por fe, porque al lado de Jesús, cuando iban a predicar a un lado, ellos tenían comida, aunque quizás no tenían camas, pero el Señor los sustentó milagrosamente a él y por servirle al Señor, a sus familias donde estén. Pero ahora ya no estaba el Señor Jesús. Aunque Jesús le dijo, yo voy a resucitar, pero no le creyeron. Y volvieron a hacer sus actividades de pesca. Cuando Jesús se acerca por la playa y ve que ellos frustrados, están cabizbajos, porque no habían pescado nada. Entonces Jesús les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Habéis pescado algo? Y ellos dijeron, pues arrojad las redes a la mano derecha. ¿Quién hiciste que nos va a enseñar nosotros de pesca? Nosotros sabemos de pesca. Además ya los peces como se habrían ido ya. Pero echaron las redes y cuando quisieron levantarlas no podían. Entonces se acordaron la misma escena de la pesca milagrosa. Y Juan dijo, ¡es el Señor! Y cuando dijo, ¡es el Señor!, ellos entonces entendieron que era Jesús. Pedro inmediatamente se puso la ropa porque estaba como los pescadores mundanos en calzoncillitos. O sea, Pedro había vuelto a sus prácticas antiguas. Y Pedro se puso, se ciñó el vestido y se tiró al mar para que no lo vea, avergonzado. Es el Señor, de verdad, pero yo lo he negado. Ya cargando los peces no pueden quedarse todo el tiempo en el mar. Así que tuvieron que acercarse al muelle. En el muelle Jesús los estaba esperando allí. Aleluya. Para desayunar. Y cuando vienen, Jesús les sirve pescado. Y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, yo te quiero. ¿Me amas? Te quiero, Señor. El Señor le decía, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. O sea, lo que estaba haciendo el Señor Jesús es entregarle el liderazgo de la iglesia a Pedro. Pero, ¿cómo va a caber en la mente eso? Pero si Pedro dice, yo le he negado, ¿cómo yo voy a ser el pastor aquí? ¿Cómo voy a ser uno de los importantes aquí? Si yo le he fallado. Es que Dios es así. Dios nos ama a pesar de nuestros errores. Y no quiere que nos apartemos. Porque somos nosotros los que nos vamos, no Él. Él nunca se va. Así que, aunque no comprendamos que el amor de Dios es mucho más grande que nuestras maldades, es mucho más grande que nuestros errores, y el Señor siempre está dispuesto, está con los brazos extendidos, llamándonos. Así que no se atreva usted a señalar a alguna persona que en algún momento se apartó del Señor, porque el Señor puede decirle, me toca visitarlo a Él, y Él vendrá y orará, y entonces yo también vendré hacia Él, y lo restauraré, lo levantaré, escucharé, y yo le diré, tengo planes para ti todavía, y vas a ejecutarlos. De repente Pedro decía, ¿qué plan va a tener Dios para mí? Yo ya no sirvo para nada si yo le he negado al Maestro. Pero el Señor le da la mayor responsabilidad. Los propósitos de Dios no se pueden echar al tacho. El Señor quiere levantar a sus hijos, a su pueblo. A su nombre sea la gloria. Gracias, Señor, por tu bondad. Pues busquemos. La clave está en lo que le dice en el verso 12. Si me buscares de todo vuestro corazón, no por un momento, no por un interés, sino que le busquemos como es debido,
de todo nuestro corazón. Que el Señor ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Estemos de pie.